El día de hoy, 25 de septiembre, es una fecha importante porque hoy se vence el plazo para que se defina quién va a ir a consulta el 26 de octubre. Y en principio, todo estaba organizado para que el pacto histórico fuera a su consulta. Pero ¿qué pasó? Ellos estaban en un proceso de crear un partido único que se llama el Pacto Histórico porque en el 2022 ellos llegaron al Congreso como una coalición de movimientos y eso les permitió tener una mayoría importante en el Congreso de la República. Pero ese también es su talón de Aquiles, porque al haber tenido una votación mayor al 15% del censo electoral, eso lo que hace es que para estas próximas elecciones no pueden ir como por una coalición de movimientos. ¿Por qué? Porque son demasiado significativos electoralmente y eso los obliga a convertirse en un partido político. Pero el Consejo Nacional Electoral tomó una decisión en el siguiente sentido. Eran 5 movimientos y partidos los que se iban a unir y crear el pacto histórico. Estaba el Polo Democrático, estaba la Unión Patriótica, estaba el Partido Comunista, estaba la Colombia Humana y estaba Progresistas. Esos eran los 5 movimientos que se iban a fusionar. Pero ¿qué pasó? Lo que encontró el Consejo Nacional Electoral es que la Colombia Humana en sus estatutos tenía que, para hacer una fusión, se tenía que dar una aprobación por un porcentaje alto de sus militantes. Creo que eran 10.000 o 15.000 y a la reunión solo fueron 1.500. Entonces el Consejo Electoral les paró eso y tampoco dejó que el progresismo, cuya cabeza es María José Pizarro, pudiera ser parte de este partido político Colombia Humana. ¿Y eso a qué nos lleva? A que esa consulta que se va a dar el 26 de octubre en este momento esté en vilo. Hasta el momento no sabemos ellos qué vayan a hacer. ¿Por qué? Porque solo dejó fusionar 3 partidos, el Polo Democrático, la UP y el Partido Comunista. Y entonces, ¿qué pasa? Que en esos partidos que acabamos de mencionar hay varios candidatos que podrían ir a una consulta, que es Iván Cepeda y la exministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez. Pero ¿qué pasa? Que quedaría en el aire Colombia Humana, que es donde están varios de los precandidatos y pues uno diría que los más fuertes, porque está Daniel Quintero y está Gustavo Bolívar y Carolina Corcho. Y por el lado de progresistas está María José Pizarro. Entonces, por eso vemos en este gráfico que aquí aparece la Colombia Humana, el Pacto Histórico y aparece el movimiento Progresistas. Entonces, ellos están en una garrotera gigantesca, además porque si no tienen partido unificado, pues no pueden ir a la consulta con todos los candidatos que ellos quieren. Entonces, hay varios caminos para solucionar esto. Hacer una encuesta entre los distintos candidatos y definir un candidato único. Eso es lo que está promoviendo Gustavo Bolívar, porque a él no le gusta la presencia de Daniel Quintero en esta consulta y en este movimiento de izquierda, porque dice que contamina la escogencia del candidato que sea de izquierda. Y él, yo creo que tiene razón. Daniel Quintero lo que está haciendo es buscando apoyos en distintos políticos que no son propiamente del pacto histórico, pero Gustavo Petro es el que ha insistido en que Daniel Quintero esté en esa consulta. Entonces muchos se preguntan si el candidato de Petro no será más bien Daniel Quintero. Pero ¿qué más podría pasar entonces? Lo primero es que hicieran una consulta entre estos 3 partidos y movimientos, pero a la fecha no tienen, por ejemplo, un candidato único de la Colombia Humana. ¿Por qué? Porque ahí está Daniel Quintero, La Corcho, Gustavo Bolívar, entonces que se tendría que escoger uno. ¿Cómo van a hacer eso? Lo segundo es que hicieran, por ejemplo, la escogencia de un candidato dentro de la coalición, por ejemplo, de
el pacto histórico y que escogieran a Iván Cepeda, y la otra sería, por ejemplo, que Petro dijera, no, a la consulta van este y este, pero esto sería totalmente antidemocrático. Entonces, la izquierda, que parecía tener un rumbo claro, que era elegir un candidato del pacto histórico en octubre y después ir a lo que Petro llamó un frente amplio en marzo, donde van a participar candidatos como Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, el ex canciller Murillo, inclusive Liscano. Y a esa consulta que se va a dar en el mes de marzo, que se le ha llamado el Frente Amplio, está llegando también personas como Carlos Caicedo, que fue gobernador del Magdalena, Clara López, que fue ministra de Trabajo y hoy en día es senadora del Pacto Histórico. Este famoso Mr. Taxes también quiere participar en ese frente amplio. Así que en este momento se desorganizó la izquierda porque tenían un camino medianamente claro y trazado, pero se les enredó la consulta del 26, que buscaba en octubre 26 tener un candidato fuerte, único, que representara a la izquierda y que pudiera llegar organizada a enfrentarse en ese frente amplio. Pero con esa decisión del Consejo Nacional Electoral no van a poder elegir un candidato único. Quintero, que les ha dicho que vayan a votación limpia, que deberían escoger es un candidato por partido e ir a la consulta, pero además con estas decisiones de Carlos Caicedo, de Clara López, de también participar en el Frente Amplio, pues al final lo que va a terminar pasando seguramente es que lleguen varios a esa consulta del Frente Amplio en marzo, y eso lo que hace es fraccionar a la izquierda. ¿Por qué? Porque no tienen un candidato único. Van a tener seguramente por el pacto histórico de Iván Cepeda. No sabemos la Colombia Humana cómo resuelva sus diferencias, pero posiblemente haga una encuesta entre Daniel Quintero, Gustavo Bolívar, Carolina Corcho y Susana Muhammad y los otros que están. Por el lado de progresistas iría María José Pizarro, pero se enfrentarían en ese frente amplio a Roy Barreras, a Juan Fernando Cristo, a Clara López, a Carlos Caicedo. Entonces eso lo que hace es que la izquierda llegue fragmentada, pero llegue a una consulta en marzo contra candidatos de unas vertientes que son más de centro, centro izquierda, que uno podría identificar a Roy Barreras y a otros personajes. En eso está el pacto histórico. Están además en una pelea gigantesca porque no quieren a Daniel Quintero en la consulta de la izquierda, pero la consulta se enredó y al parecer las encuestas internas ya muestran a Daniel Quintero marcando muy alto. Parece que ya pasó a Gustavo Bolívar, pero como tenemos esta ley del veto a las encuestas, pues no sabemos realmente cómo esté el tema. Y además Petro en las últimas semanas no ha vuelto a decir nada. Se han realizado algunas reuniones en Palacio, pero no ha vuelto a decir nada. Esto además, ¿por qué es grave para la izquierda? Ellos el 26 de octubre lo que estaban buscando era ir a votación para elegir los candidatos al Senado y a la Cámara, pero al tener ese fraccionamiento de movimientos se les enreda la elaboración de las listas. Entonces eso no va a ser sencillo y al parecer cada partido o movimiento va a tener que lanzar su propia lista al Congreso, y eso puede significar que pierdan curules. Inclusive un movimiento de esos puede perder la personería jurídica al no lograr un umbral mínimo y al no poder ir en coalición con los otros partidos y movimientos. Entonces, por ejemplo, Progresistas de María José Pizarro lanza una lista al Senado, necesita obtener el 3% del censo electoral, no lo consigue y entonces no logra llegar al Senado. Entonces se fragmentó la izquierda y la ruta que estaba medianamente organizada ya no lo es. Seguramente lo que va a pasar es que les va a tocar a todos irse a la votación de la consulta del Frente Amplio en marzo, pero quedó desorganizada la izquierda y es muy probable que no se pongan de acuerdo ni siquiera para llegar a un candidato único a esa consulta de
marzo.